Creo que ya hemos esperado un tiempo más que prudente. Por tanto, bueno, por supuesto, todas aquellas personas que se quieran incorporar serán bienvenidos o bienvenidas. Buenas tardes a todos y bienvenidos, bienvenidas a este nuevo webinario que realizamos, que organiza a Faraone en colaboración con EPSAL, ¿de acuerdo? Bueno, pues que forma parte de este ciclo de webinars que venimos realizando desde hace un tiempo, desde el año pasado. Webinars que son muy interesantes y, a ver, no nos vamos a engañar. Lo mejor de todo es que son gratuitos. Entonces, desde ya, todo mi agradecimiento tanto a Faraone como a Epsal bueno, por darnos la oportunidad a todas aquellas personas que estamos interesados o que tenemos inquietudes en el mundo de la prevención de riesgos laborales, por organizar estos webinares que, la verdad, nos enseñan tantísimo, sobre todo acerca de temas técnicos, como en este caso es la norma EN 131/2, ¿eh? Con el objetivo de poder diferenciar entre lo que es el uso profesional, eh, de lo que es el manejo de una escalera desde un punto de vista profesional, como lo que es un uso no profesional o, digamos, doméstico. ¿De acuerdo? Mi nombre es Carlos Martín. Carlos Martín Miguel, soy técnico en prevención de riesgos laborales, soy miembro de la Junta Directiva de EPSAL, bueno, pues tengo el gusto, tengo el honor de colaborar en este caso con Faraone para ser el presentador de este interesantísimo webinar. Os presento a quien va a ser el ponente, en la materia acerca de la norma EN, que no es otro que don José María González Fernández, que también es técnico prevención, técnico comercial en prevención de riesgos laborales de Faraone y, como os digo, pues insisto, experto en la materia que va a ser tratada en el día de hoy. Por supuesto, este tipo de webinares siempre suscitan cuestiones bueno, pues a medida que José María vaya avanzando en la explicación, pues compartir todas aquellas dudas, aquellas preguntas que nos queráis lanzar en el chat. Yo iré tomando nota de dichas preguntas, y cuando José María finalice su intervención, pues lanzaremos esas preguntas, esas cuestiones para que José María José María o yo, quién sabe, las resuelva. Por tanto, bueno, pues voy a ceder el protagonismo a quien realmente se lo merece, que no es otro que José María. ¿De acuerdo? Por tanto, bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra asistencia y comenzamos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, Carlos. Y nada, vamos a comenzar. Como bien decía Carlos, bueno, pues hoy el webinar que vamos a llevar a cabo pues va sobre la norma EN 131-2. Y bueno, nos vamos a centrar sobre todo en el tema de la diferencia de escaleras de categoría de uso profesional y las de uso no profesional. Vale, bueno, pues el marco normativo dentro de la norma 131, bueno, pues vemos que tiene 7 partes. Y bueno, la norma al final es un estándar europeo que establece los requisitos de seguridad y calidad para escaleras portables. La parte uno trata sobre la terminología, tipos y dimensiones funcionales, clasificación de las escaleras, elementos generales de las escaleras y sus dimensiones. La parte 2 pues, fue una actualización de lo anterior, de la norma anterior, y añade los requisitos y ensayos y los marcados. Esta es la que vamos a ver hoy. La parte 3 actualiza la norma anterior, o sea, lo que ya tenemos anteriormente, la parte 1 y la parte 2, motivo de accidente e información para el usuario. La parte 4 está relacionada y especificada para escaleras articuladas, la parte 6 para escaleras telescópicas y la parte 7 para escaleras móviles con plataforma. Bueno, lo primero que me gustaría indicar, bueno, que para el ámbito laboral es de cumplimiento que las escaleras estén certificadas bajo la norma EN 131, ¿vale? Ya según tipo de escalera, pues bueno, perdón, según el tipo de escalera, pues habrá una norma que aplique a esta parte 4, parte 6 o parte 7, aplique cada un tipo de escalera. Y bueno, además deben de ser categorías de uso profesional, ¿de acuerdo? Que es lo que vamos a ver hoy, lo que nos vamos a centrar para ver la diferencia y qué significa que sean de categoría uso profesional.
La norma 71-2, bueno, pues sobre todo, digamos, la parte general, su índice, ¿vale? Lo que dice, lo que nos entraña esta norma es las características generales de diseño, los requisitos técnicos y los métodos de ensayo. Nos vamos a centrar sobre todo en los métodos de ensayo, aunque vamos a ver por encima un poco las otras dos partes. Las características generales de diseño, bueno, pues al final lo que esta norma nos indica, pues los elementos que tienen que tener y cómo deben ser, tanto en requisitos dimensionales como en forma, ¿vale? Por ejemplo, bueno, pues vemos aquí algunos ejemplos: diseños estructurales, conexiones, soldaduras, las bisagras, los acabados de superficie, peldaños, plataformas o dispositivos bloqueos. Todos estos aspectos pues, están normalizados dentro de esta parte 2 de la norma EN 131. De la misma forma, los requisitos técnicos, bueno, pues lo que conlleva es pues, una carga total máxima, que es la que está normalizada, ¿vale? Que serían 150 kilos para todo este tipo de escaleras, y los materiales, ya sea aluminio, acero, plásticos o madera. Dentro de la norma se hace especial hincapié y hay unos requisitos específicos para la madera, ya que es un material un poco más complejo y que, bueno, atrae otros problemas. Pues, como decía antes, nos vamos a centrar un poco en los métodos de ensayo dentro de esto. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver todos los ensayos que están numerados en la norma y que están normalizados. Y bueno, voy a enseñar un poco para que hagáis una idea de cómo son estos ensayos, pero vamos a ver muy por encima. Prueba de resistencia, que sería esta prueba de aquí, que es la que vamos a ver más a fondo, porque es una de las pruebas que determina si la escalera es de uso profesional o no. La flexión de los montantes, que significa, bueno, pues hacer aplicar una carga en el centro para ver si pandea. Prueba de deformación lateral, que sería colocando la carga lateralmente, pues también aplicando fuerza para ver si pandea lateralmente. Prueba de extremos de travesaño, que sería por aplicar una fuerza en los extremos de los travesaños libre de peldaño para ver si estos pandean. Cargas verticales en peldaños, escalones o plataformas, bueno, sería aplicar una fuerza en este tipo de estructuras. Prueba de torsión de peldaños y escalones, sería comprobar cómo afecta una carga en forma de torsión de estos peldaños. Pruebas de bisagras, que sería pues colocando una pequeña plataforma con ruedas y la propia escalera, ver si las bisagras aguantan una carga que caiga sobre ellas. Prueba de ganchos en escaleras extensibles, sería para comprobar que de varios tramos, los ganchos o los pestillos aguantan la fuerza suficiente para no dejar caer estos tramos. Y prueba de abatimiento de la plataforma, que sería aplicar una fuerza a la propia plataforma para ver si ésta cede o no de su posición de uso. Otros ensayos que están dentro de esta norma, bueno, pues sería la prueba de tirón de pies, para que nos entendamos, sería como una fuerza que se aplica a las zapatas de las escaleras para ver si están aguantan pues lo que marca la norma. Aquí vemos diferentes tipos de zapatos que podemos encontrar y cómo son las cargas que se aplican. Estas serían, digamos, para intentar extraerlas, y esta sería una tracción lateral y, y frontal. ¿De acuerdo? De barandillas o pasamanos, bueno, pues sería aplicar una fuerza a barandillas o pasamanos que estén dispuestos en escaleras, aplicando una carga lateral para ver si son resistentes. Prueba de extensión de escalera, sería pues lo mismo, para ver la extensión de la escalera, pues aplicando una fuerza a ver si soporta esta carga. Prueba de torsión de escalera de pie, ¿vale? Sería también esto aquí para ver la torsión que sufre la escalera cuando aplicamos una carga vertical. La prueba de durabilidad, que sería esta, ¿vale? Pues veríamos, la vamos a ver más adelante en qué consiste, pero bueno, serían dos cargas situadas, una en el peldaño de mitad de la escalera y otra en la plataforma, y simulando un ciclo de carga. Lo vamos a ver más adelante con detalle. Prueba de deslizamiento para escaleras inclinadas, ya está aquí, que sería colocar la escalera en su posición de uso, con un ángulo entre 70 y 75 grados sobre la horizontal, y ver que aplicando una carga, pues si esta desliza o soporta la carga. Y bueno, por último, la prueba de resistencia para estabilizadores, que serían por escaleras que están dispuestas para uso con estabilizadores, ver que estos estabilizadores pues aguantan la prueba de vuelco. Bueno, pues como decía antes, nos vamos a centrar en dos tipos de pruebas, que son las que categorizan a la escalera de uso profesional o de uso no profesional. Las dos pruebas pues, son la prueba de resistencia y la prueba de durabilidad. Para que nos hagamos una idea, intentamos
entendamos un poco esto, pues esta sería la prueba de resistencia y esta sería la prueba de durabilidad. La prueba de resistencia, bueno, pues al final es un ensayo que consiste en colocar una carga en una posición determinada de la escalera. La escalera debe colocarse en la posición de su uso con todos los tramos extendidos si los tuvieran. Es decir, al final es aplicar una carga, ya lo explicaré según este esquema, aplicar una carga en una posición concreta a una escalera que, ubicándola en su forma de uso, y si tuviese tramo extendible, telescópico y demás, pues se extenderían por completo y se aplica la carga como si estuviese en posición de uso. La carga a aplicar, ahora veremos qué carga es, pero al final está distribuida en una placa de 100 milímetros, ¿vale? Y se coloca 50 milímetros del montante, es decir, es una vista superior en la que esta sería el peldaño o escalón y la fuerza es lo que indicamos aquí en rojo. Las dimensiones son 100 milímetros, ¿vale? Pues se coloca 50 milímetros, es decir, ¿verdad? Del montante. El tiempo de aplicación de esta carga sería de 1 minuto, ¿vale? Aquí lo vamos a entender mejor, ¿vale? Perdón, aquí no. En la siguiente, pues según el tipo de escalera. Y aquí vemos las fuerzas que se aplican para ver si son de uso no profesional o uso profesional. Las de uso no profesional tendrían que aguantar una carga de 2.250 newton y las de uso profesional 2.700 newton, ¿vale? Al final, estas pruebas, bueno, pues se comienzan por la carga inicial de 2.250 newton, tienen que aguantar para ser una escalera, aunque en categoría no profesional, y se aumenta esta carga hasta 2.700 newton, y si la aguanta, pues entonces es cuando se puede categorizar como profesional. Como decía que íbamos a ver mejor cómo se coloca la carga, bueno, por ejemplo, en una escalera inclinada, pues a mitad de escalera, en el peldaño más cercano a lo que es la mitad de la escalera, pues donde se colocaría esta carga, ¿vale? Como hemos dicho antes, se coloca en posición de uso, con su grado recto respecto a la horizontal, y estas serían las dos cargas que aplicaríamos. En el momento que se alcancen los 2.700 newton y la escalera aguante, pues se puede categorizar como profesional. En escaleras de pie con plataforma, de la misma forma, el tramo ascendente hasta la altura de la plataforma, pues a mitad, el peldaño más cercano a la mitad, pues se aplicaría esta fuerza. Las fuerzas, como vemos, son las mismas para todo tipo de escaleras. Las escaleras combinadas sí tienen una peculiaridad, como hemos dicho antes, tiene que ponerse en posición de uso y con todos sus tramos extendidos, y la fuerza se aplicará sobre el quinto peldaño contando desde arriba, ¿de acuerdo? Aquí ya no se tiene en cuenta la mitad de la escalera, ya que los tramos pueden ser desiguales. Bueno, pues la aplicación de la fuerza pues está normalizado de que se haga en el quinto escalón, contando desde arriba, ¿de acuerdo? Y bueno, la escalera de dos tramos o escalera convertible o escalera de tijera o escaleras de pie, pues lo mismo. En uno de sus tramos, a mitad de escalera, pues se aplicaría la fuerza. Por otro lado, tenemos la prueba de durabilidad, ¿vale? Bueno, el ensayo consiste en simular una cantidad de ciclos de uso, porque al final es como hacer una prueba de que durante la vida útil del producto aguanta X ciclos de carga. La escalera debe colocarse sobre una superficie de ensayo y aplicarse las cargas determinadas. Para entender un poco mejor esta prueba, bueno, pues las escaleras se colocan en posición de uso sobre la superficie de ensayo, con los cuatro montantes de la escalera constreñidos con una cinta elástica, ¿vale? Que lo que hace es que, no, bueno, que si se deforma un poco, pues que al siguiente ciclo vuelva a su posición de partida. Se aplican dos cargas, P1 y P2, que son iguales, que ahora veremos qué carga es. Y bueno, estas cargas se aplicarán hasta que la escalera colapse o se haya cumplido los ciclos deseados. Es decir, comenzamos con la prueba aplicando el mismo tipo de carga, que ahora veremos de qué forma, y en el momento que se superen los 10.000 ciclos ya cumpliría como una escalera de la normativa EN 31, y si superamos los 50.000 ciclos y la escalera no se ha deformado o no colapsa, pues entonces se puede categorizar como uso profesional. Como aquí vemos, ¿vale? Para que se entienda mejor, pues bueno, al final la prueba consiste en repetir esos 10.000 o 50.000 ciclos de carga en esta distribución que se puede entender aquí, ¿vale? Digamos, en la gráfica, bueno, los X sería el tiempo, que como veis es un segundo cada parte, y bueno, al final lo que se hace es que se aplica progresivamente la carga de 1.500 newton, se mantiene durante un segundo y se quita la carga también progresivamente. Se deja un segundo en posición de descanso. Durante un segundo también hacemos
la progresiva carga de la P2, que sería esta, se mantiene esa carga durante un segundo y se descarga progresivamente y otro segundo de descanso. O sea, al final lo que sería es aplicar las dos cargas durante un segundo con el tramo de carga y descarga, pues también de un segundo. Cada ciclo completo sería un ciclo, pues esto es lo que se repite 10.000 o 50.000, según la escalera que queramos realizar de uso profesional o uso no profesional. Para que lo entendamos un poco mejor, bueno, pues aquí hemos puesto un ejemplo de nuestras escaleras sometidas a este tipo de ensayo y bueno, como veis aquí, puedes apreciar lo que sería la P1 y la P2, que son las cargas en el banco de ensayo. De la misma forma, pues aquí una P1 y una P2, que en caso de no tener protección serían el último escalón. Y aquí vamos a ver un vídeo para que entendáis un poco cómo es el ciclo de cargas. No se aprecia quizás mucho, pero bueno, al final lo que se ve es que cuando se tensa este cable, pasa un segundo, se destensa y se carga el siguiente. Pero ese sería un segundo que se carga, un segundo que se mantiene esa carga, un segundo que se destensa, un segundo se aplica la carga, se mantiene esa carga otro segundo, un segundo se destensa y un segundo de descanso. ¿Vale? Ese sería, digamos, el ciclo completo de la prueba. Bueno, y ya por acabar, en resumen, para que se entiendan un poco las dos pruebas, pues bueno, al final, digamos, estas dos pruebas se llevan a cabo para todas las escaleras y la diferencia es que si en la prueba de resistencia, si la carga que se aplica en la escalera aguanta los 2.700 newtons, pues se puede categorizar como uso profesional. Y para la prueba de durabilidad, como hemos visto en los ciclos de carga, pues si la escalera aguanta los 50.000 ciclos, pues también se puede categorizar como uso profesional. Es importante destacar que para que la escalera sea catalogada como uso profesional, tiene que cumplir las dos pruebas. Es decir, por cumplir una prueba y la otra no, no es profesional. Tendría que cumplirse las dos en la misma escalera. ¿De acuerdo? Y bueno, eso ha sido todo, ese ha sido el resumen. Y ahora sí pasamos a la ronda de preguntas, que podéis escribirnos por el chat, intentaremos responder la que compañero Carlos y yo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José María. Como bien ha dicho José María, compañeras, compañeros, si tenéis alguna pregunta, bueno, hasta ahora no en el chat no se ha lanzado ninguna pregunta. Entonces no sé si, bueno, alguien quiere aprovechar este turno para, en fin, ir escribiendo alguna pregunta. Bueno, sí, mira, parece que tenemos una persona que se ha lanzado, Felipe Flores, que comenta, yo tengo una pregunta, que también se puede certificar como uso intensivo. Sí, o sea, al final el uso intensivo, digamos, es la prueba de durabilidad, bueno, porque la calidad está certificada para que tiene una larga vida de uso con un uso intensivo. Y esto es lo que la norma normaliza, que son 50.000. Pues a partir de 50.000, una carga aguanta 50.000 ciclos de carga o de uso, pues está categorizada también como uso profesional y como uso intensivo. Sí. Otra pregunta que hace otro compañero, cuando compras una carrera en la documentación que te entregan, puede aparecer si es de uso personal o profesional. Efectivamente. Además, aparte de la certificación, en la propia pegatina de instrucciones para el usuario, que también está normalizado, que debe llevarla a todas las escaleras con esta norma, también uno de los pictogramas tiene que categorizar si la escalera es de uso profesional o de uso doméstico. También podéis encontrar las escaleras no profesionales que se llaman uso doméstico. Pero sí, los debe poner tanto en el certificado como en la propia escalera. Guillén C. Pregunta escaleras de gato. Las escaleras de gato es que cumplen otra normativa, ¿vale? Eh, para uso laboral, o sea, al final la escalera de gato que es para uso profesional, la utilizan la escalera de gato en su clase, ya están categorizadas como uso profesional, aunque es otra normativa, ¿vale? No tiene estas mismas pruebas, pero bueno, tiene otras pruebas de ensayo para este tipo de escaleras.
Perfecto. Aquí, la verdad, a mí me ha resultado bastante curioso, bastante llamativo, José María, no sé a ti, pero habida cuenta de lo que establece la norma, ¿no? Esto es como, no sé, esto es como diferenciar digo, a la hora de hablar me refiero de escaleras personales y escaleras domésticas, por así decirlo, ¿no? Parece como que, bueno, parece como que estamos hablando de escaleras de las buenas, por así decirlo, y las escaleras de los chinos, ¿no? Como hablamos en otro tipo de, en fin, en otro tipo de estándares, ¿no? De productos y de mercancías, ¿no? Parece que como, bueno, que a nivel doméstico, como que, bueno, no hace falta que sea tan segura, por así decirlo, ¿no? Llevándolo a lo que nos interesa, que es el tema de la seguridad, ¿no? ¿Qué pasa? Que las escaleras que son de uso doméstico tienen que ser menos seguras o no tienen que cumplir, bueno, a la vez lo que has comentado tú, obviamente, José María, que no tiene que cumplir una serie de estándares, una serie de pruebas que sí que son obligatorias para lo que son las escaleras de uso profesional, ¿no? Entonces parece como que, bueno, parece como que a nivel doméstico, bueno, pues eso, el tipo de trabajo que vas a realizar, es decir, oye, si tienes que subirte a realizar un taladro, si tienes que subirte a colgar un cuadro, lo que sea, pues bueno, el tipo de escalera que se requiere no es tan, en fin, no tiene por qué ser tan exigente, o no tiene que ser tan segura, perdón, mejor dicho, la expresión aquí, ¿no? No sé qué opinas tú, ¿no? Porque la verdad que a mí me queda esa sensación, no sé a los demás. Sí, bueno, la verdad que al final o sea, la terminología uso doméstico parece ser como que, como tú dices, ¿no? Como que no tiene que cumplir normativa o que cualquier cosa vale. Es verdad que para el uso doméstico, bueno, pues al final se entiende por uso doméstico no solamente de que no se esté utilizando para el tema laboral, sino que al final es una escalera que se usa, bueno, pues para poca altura, para trabajos muy espontáneos, muy esporádicos, con poco uso, tanto en tiempo como a lo largo de a lo mejor un año. O sea que al final el uso doméstico no es solamente por decir, es una escalera de poca calidad, ¿no? Sino que al final es porque se usa, o sea, tiene menos riesgo, se utiliza menos, tal. Entonces, bueno, por eso la normativa se indica de que todas las escaleras del sector laboral tienen que cumplir esta norma y ser de uso profesional. También es un poco por eso, no porque las domésticas sean de menos calidad, que también puede conllevar a eso, pero aparte es el tema de los estándares de seguridad. Sí. Vale, retomando las preguntas, Silvia Molina preguntaba si las escaleras de uso profesional se deben revisar al tiempo. Todas las escaleras, o sea, por lo menos la aplicación de la normativa de prevención de riesgo aquí en España, todas las escaleras, mejor dicho, si lo estandarizamos a todos los equipos de trabajo, todos los equipos de trabajo se deben revisar, ¿vale? Especialmente las escaleras tanto portátiles como, bueno, todo el tipo de escaleras de la normativa, debe de inspeccionarse, ¿vale? Además, esta inspección debe llevarse a cabo por una persona cualificada y marcada en tiempo. Debe ser entre 6 meses y un año, dependiendo del uso de la escalera, pero sí, a todas las escaleras de uso profesional, no por ser uso profesional, sino por estar en el sector laboral, se tiene que inspeccionar cada 6 meses como mínimo. Sí. Guillem G pregunta, ¿el marcado del 131 deberá estar indicado en las etiquetas de la escalera? ¿Llevan también marcado C? En el marcado de la escalera tiene que venir la norma que cumple, tanto para la norma de 131 como para otras normativas de otros tipos de escaleras. El marcado C como tal, no, porque al final estos productos no tienen el marcado C. El marcado C al final es un certificado europeo para o sea, para equipos de trabajo con otras características. Las escaleras como tal no están reguladas con el marcado C. Miguel dice, ¿tienen que pasar alguna revisión? Sí, como comentaba antes, en el sector industrial, el sector laboral, o sea, por ley, no por normativa, sino por ley nacional, tiene que pasar una revisión, todas las escaleras, sí. Javier indica que las escaleras domésticas están involucradas en un mayor número de accidentes. Por supuesto, al final una escalera de menos calidad y con menos estándares de seguridad provoca más accidentes. Al final es una conexión directa, ¿no? Una calidad en un equipo de trabajo equivale a menos riesgos y por lo tanto puede extrapolar a que hay menos accidentes. Sí, efectivamente.
¿Quién tiene que revisar las escaleras? ¿Un técnico o el mismo operario? Pues mira, esta pregunta es muy interesante. Como tal, las escaleras se tienen que revisar por el operario siempre antes de su uso. Es decir, el operario antes de su uso, aunque sea la misma escalera que es utilizada por dos operarios el mismo día, pero el operario antes de su uso tiene que hacer una inspección. Una inspección, bueno, pues un poco por encima además, pero bueno, es una inspección y comprobar de que el escalera está en correcto uso en correcto estado para su uso. Si no lo fuera, inmediatamente tiene que comunicárselo a su superior para que este, bueno, tome la decisión de la escalera, analizarla y ver si hay un defecto grave, pues tiene que retirarla de su uso inmediatamente. O sea que al final el mismo operario también tiene que hacer una inspección ocular, preliminar, por decirlo de alguna forma, antes de su uso siempre. La que lleva marcado CE, bueno, pues puede ser que sea China Sport, no sé si sabéis la historia del certificado, bueno, del mercado CE, que existen dos marcados CE, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, entre comillas, que no se malentienda, pero eh, bueno, certificado europeo o China Sport. La diferencia es ridícula, tener que llegar a estos extremos, pero sí han decidido hacerlo. La diferencia es que el pictograma del marcado CE, pues la separación de la C con la E es un poquito más grande en China Sport, pero a simple vista, el que no está informado sobre esto parece que es el mismo. O sea que puede ser, efectivamente puede ser, que algunas escaleras tengan ese pictograma y sea China Sport. ¿Ranone dispone de checklist específico para la revisión semestral de su escalera? Efectivamente, tenemos, aparte del servicio de revisión para grandes industrias y demás que podemos hacer, tenemos un checklist que pronto vendrán las mismas escaleras, los mismos, o sea, las escaleras vendrán unos QR donde podrán descargarse ese checklist y tenemos un checklist. Al final, la inspección de escaleras, bueno, pues depende mucho del tipo de escalera. O sea, que un checklist al final puede ser muy genérico y no aplica para todas las escaleras igual. Al final lo importante, aunque eso da para otro webinar por completo y de mucha más extensión, pero la revisión, bueno, tiene que inspeccionarse todo tipo de elementos que influyan en la seguridad de la escalera. Todos los elementos de seguridad, sobre todo bueno, barandillas, peldaños y elementos más directos, pero bueno, al final se tiene que comprobar todas las uniones, las soldaduras, todos los sistemas que puedan influir en la seguridad, pues se deben inspeccionar. Aunque como digo, eso da para un webinar y bastante más extenso. El usuario dice, ¿en la escalera profesional o doméstica existe algún tipo de pictograma que venga pegado a la escalera para diferenciar si es escalera doméstica o profesional? ¿O debe ponerlo por escrito en la escalera? Sí, mira, os lo voy a enseñar, ¿vale? Porque me viene bien, y no lo he comentado. Estos son los dos pictogramas, ¿de acuerdo? Este es el de uso profesional y este es el de uso doméstico, ¿vale? En la misma escalera, los pictogramas de seguridad tiene que venir este tipo de pictogramas normativos, ¿de acuerdo? Lo que sí puede ser, como encontré directamente este, con un tick verde, que significa que es de uso profesional, aunque también se pueden incluir los dos. Es decir, claramente si cumple uso profesional es porque también cumple el uso doméstico. Entonces puede ser que en los mismos pictogramas encontréis los dos. Cuando es uso doméstico o uso no profesional, este no podrá aparecer y aparecerá solamente este. Esa es la diferencia en el pictograma que deben de encontrar la escalera. Sí. Vale, pues, ¿alguna duda más? Cada de tres tramos, 9 metros están normalizadas y actualizadas. Sí, o sea, al final, bueno, también sería otro webinar porque otra normativa diferente, este tipo de escaleras extensibles o de diferentes tramos, pero sí, si cumple con los ensayos y la normativa, se puede normalizar. Sí. Y la verdad que, José María, quería hacer un comentario antes de acabar, porque la verdad yo como técnico de prevención me quedo alucinado viendo este tipo de webinares oye, que Faraone tiene el gusto, el placer de ofrecernos a todas aquellas personas que somos, bueno, que somos un poco profanos en la materia, ¿no? Porque desconocemos realmente, o sea, todos sabemos lo que es una escalera, todos sabemos lo que es un andamio, pero realmente, bueno, pues sí, vemos el marcado en 131, pero realmente no sabemos muy bien el significado, ¿de acuerdo? Y no sabemos muy bien cuáles son los requisitos que tiene que cumplir una escalera. Me refiero al hilo de lo que contamos antes, ¿no? Al hilo de que nos vendan gato por liebre muchas veces por acudir
bueno, pues a comercio, ferreterías, que no son expertos en este tipo de medios auxiliares, porque al fin y al cabo no dejan de ser eso, medios auxiliares. Entonces, cometemos el error o el que la empresa, sobre todo la pyme, ¿no? La pequeña empresa, comete el error de comprar a lo mejor escaleras que no están cumpliendo con esta normativa y que por lo que tú bien nos has comentado, maravillosamente, pues oye, es de vital importancia que cumplan, habida cuenta de que le vamos a dar un uso profesional, es decir, que vamos a someter a unas cargas, que vamos a someter a unas tensiones a la escalera y que por tanto, si no cumple con esos estándares, esa escalera es una escalera, es un peligro, es un peligro. Entonces, de verdad, agradeceros y bueno, pues que esto nos sirva también a todos para darnos cuenta de la importancia de acudir siempre a proveedores o empresas especializadas en este tipo de medios auxiliares como es Faraone, ¿no? En este caso, ¿vale? Pero bueno, al final hay muchas empresas del sector, pero en este caso estamos con Faraone y desde ya, pues dar las gracias a Faraone, porque si no fuera por ellos, desconoceríamos todo este tipo de estas normativas y desconoceríamos, por tanto, bueno, pues los productos que ellos tienen y los estándares de calidad que ellos se preocupan en certificar en sus productos, ¿no? Entonces, gracias porque, insisto, el conocimiento es poder, y en manos de los técnicos de prevención todavía más, ¿vale? Eh, bueno, era simplemente comentaros. Así que, José María, te dejo que puedas cerrar si crees que debemos de cerrar ya el webinar. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Sí, la verdad que es un tema, o sea, un sector que a priori la gente no tiene mucho conocimiento, pero bueno, para eso también estamos nosotros como empresa, para, aparte de formar, pues bueno, ayudar en todas las dudas que podáis tener. Así que estos webinars son interesantes también por eso, porque se ven cosas que a priori pues, la gente a lo mejor no es conocedora o que es algo más llamativo que la gente se entera por estas cosas y no realmente en el propio uso. Así que nada, muchas gracias a todos